Influencia del positivismo en México. Desde la segunda mitad del siglo XIX, en México, es en aquella época que se daba una preocupación por reformar al país y materializar la estabilidad política. Y es bajo el contexto histórico que comprende el juarismo, porfirismo, hasta la Revolución, en el que los ideales positivistas de Comte se vieron reflejados sobre todo en la educación. En la época de Juárez se llegó a la conclusión de que las leyes y las medidas políticas no eran suficientes para que la sociedad se sometiera al poder del Estado. Se determinó que la educación, desde la influencia de la doctrina comtiana, transmitiría en la población la unidad nacional, haría del liberalismo la ideología oficial y moldearía los rasgos distintivos del mexicano liberal. El positivismo lograría que sin coerción perceptible se sumara a los individuos al proyecto político, económico y social de la élite política liberal. Tal como apunta Leopoldo Sea, quien fue reconocido filósofo mexicano, él expone que el positivismo fue una doctrina importada a México para servir directamente a un determinado grupo político o para servir de instrumento a un determinado grupo social. Auguste Comte resumía al positivismo como una herramienta que evitaría la rapiña de las revoluciones, lo cual requería una doctrina orgánica fundamental, una educación conveniente con un espíritu de cuerpo notable. La educación toma relevancia, puesto que consistía en un sistema entero de ideas para preparar a los individuos al orden social en que habrían de vivir. Para lograrlo, Comte proponía la estructuración de una sociedad que defendiera el amor por principio, el orden por fundamento, el progreso como finalidad. Y justo fue en la época juarista, en México, que Gabino Barreda fue quien trajo la doctrina positivista y la oficializó en México. Comte asegura que esta doctrina debe clavar su mirada en los hechos y para desarrollarse requiere de un ambiente libre de cualquier tipo de dogmas. En otras palabras, el positivismo debe crecer en el seno de un Estado laico. Y es por medio de la ideología positivista que México buscaba un enfoque hacia la madurez política. Es cierto que nuestro país no adoptó el positivismo de Comte al pie de la letra, pero sí reconoció en el positivismo algunas de sus más importantes aspiraciones que llevaría a México hacia la ruta de la educación y el conocimiento, como la base del orden social, el Estado laico, la educación científica y el individuo armado con saberes prácticos, dispuesto a emplearlos en beneficio de su país. Comte consideraba que la educación era el punto de partida para realizar el nuevo proyecto de nación. Y es así como se adhirió la doctrina positivista a la educación de México. Las influencias positivistas en educación desde la escena mexicana, en el contexto histórico, juarismo, porfirismo y revolución, deja como legado estos puntos. Desde Gabino Barreda a Justo Sierra, se da esta reforma educativa con influencia positivista. La educación tenía que ser gratuita y obligatoria, sin contener ninguna doctrina religiosa, es decir, que por ello se propone a la educación pública con carácter obligatorio, gratuito y laico. Se renovaron los métodos de enseñanza y tuvo como meta una educación integral. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria en 1867. Se introdujo la pedagogía moderna. Se crearon y multiplicaron las escuelas normales. Se ofrecieron carreras técnicas a los obreros. La educación superior alcanzó una época de oro. Se creó la UNAM en 1910. Después de la Revolución Mexicana, aunque la ideología positivista se mermó, se tomaron muchos elementos metodológicos para seguir construyendo esa identidad nacional,
Por lo tanto, en general, el Estado mexicano aprovechó el positivismo para afianzar y estructurar a la educación, así como también sirvió para que formara las ideas de un nacionalismo.